Ok, entonces en esta sección, que ya es la última del capítulo 20, que es distribución de las rapideces moleculares. En este capítulo lo que hemos visto es relacionar variables microscópicas como la energía y la velocidad, rapidez de las moléculas con la temperatura. Hasta el momento solo hemos considerado valores promedios. Entonces, solo hemos considerado valores promedios. ¿De acuerdo? Bueno. Cuando tenemos valores promedio, nos referíamos a que en promedio la energía cinética traslacional que aporta una partícula era un medio de K Boltzmann por T. ¿Ok? En promedio. Ahora, en promedio no quiere decir que todas las partículas tengan la misma velocidad. Es como el promedio en la escuela. Así que tú tengas un promedio de 8, no quiere decir que en todas sacaste 8. Probablemente en unas sacaste 7, en otras 9, en otras 7,5, otras 8,5, en otras 6, en otras 10. Lo importante es que el promedio de todas fue 8. Lo mismo pasa con las moléculas, que en promedio la energía sea esta por partícula, no quiere decir que todas tengan la misma energía, sino que está distribuida. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se distribuyen las rapideces, tanto la energía como la rapidez molecular de las moléculas. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es considerar lo que se conoce como una función de distribución. ¿Okay? Que esto es un concepto de probabilidad y estadística. Tenemos la función de distribución, a la que le vamos a llamar NP DE. ¿Ok? ¿Y qué vamos a decir? Entonces, esta función de distribución me dice que esto va a ser el número de moléculas con energía entre E y E más DE. Número de moléculas por unidad de volumen, ¿verdad? Ok. Número de moléculas entre paréntesis por unidad de volumen. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo por eso es la B? Quiere decir cuál va a ser el número, la N, por unidad de volumen que hay de E, hay E más de E. Aquí es E más de E. ¿Ok? Ahorita hacemos una gráfica. Ahora, aquí lo que nos dice es que la razón del número de moléculas que tienen la característica deseada, o sea, esto, si yo lo divido entre el número total de moléculas, puedo llamar N, me va a dar la probabilidad de que una partícula tenga dicha característica. Entonces, esto va a ser la probabilidad
de que una partícula tenga energía entre E y E más de E. ¿Ok? Ahora, aquí lo importante, la deducción es más complicada, por eso aquí nada más no la dan, es lo que se conoce como a este número, que le vamos a llamar NBE, es lo que le llaman densidad de número. ¿Cuántas partículas tienen energía entre tal y tal energía? Densidad de número. Y para los casos que nosotros estamos viendo, esta densidad de número es una exponencial. ¿Ok? La densidad de número N0 E a la menos E sobre K Boltzmann T. ¿Ok? Donde dice que N0, entonces N0 de E es el número de moléculas con energía, número de moléculas o de partículas por unidad de volumen con energía entre E igual a 0 y E igual a DE. A esta cosa de distribución se le llama ley de distribución de Boltzmann. ¿Okay? Entonces, a esta de aquí se le conoce como ley de distribución de Boltzmann. ¿Okay? A esta de acá se le conoce como ley de distribución de Boltzmann. Boltzmann. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice esta función de distribución de Boltzmann. Es decir, es una constante para menos E por K Boltzmann T. Entonces, básicamente lo que nos dice es, esto es un recordatorio, es tanto la energía como la temperatura son positivas. Entonces, aquí lo que tenemos es una función E a la menos X. Entonces, recuerden que los comportamientos límites es E a la 0 y E a la menos infinito igual a 0. Entonces, lo que nos dice es que nosotros podemos dibujar esta función de distribución a ver si viene la figura o no. Ah, no, viene con las velocidades. Ok. Entonces, aquí viene la energía y aquí vamos a poner NV. Entonces, básicamente lo que nos dice es que esta es una exponencial.
¿Ok? Entonces, cuando la energía es cero, bueno, se supone que viene así, ¿no? Más o menos. Porque a medida que aumenta la energía, esta cantidad se va haciendo más grande y se va haciendo cero. ¿Ok? Esta es la función NVDE. El número de partículas por unidad de volumen. Ahora, aquí lo importante es que si yo hago la integral, esto es número de partículas con energía entre entre una energía E y una DE. Si yo quiero ver en total cuántas partículas hay, va a ser la energía E igual a 0. Clásicamente, vamos a pensar que la energía es infinita, y entonces esto me va a dar el área bajo la curva. Típicamente el área bajo la curva me debería dar el número total de partículas, ¿ok? Por unidad de volumen, ¿ok? Entonces, en estas funciones de distribución, si yo quiero obtener el número total, yo tengo que hacer una integral, ¿ok? ¿De dónde? De E igual a 0, o en este caso, de la energía mínima, a infinito, que vendría siendo en realidad una energía máxima. Si a mí me piden sacar cuál es la energía entre dos energías particulares, por ejemplo, E1 y E2, aquí en lugar de integrar de 0 a infinito, lo que debo hacer es integrar de E1, bueno, de E igual a E1 a E igual a E2, NVDE, y ya esto me va a dar el número de partículas por unidad de volumen contenidas entre E1 y E2. ¿Okay? Ahora, ¿qué otra cosa es importante decir de aquí? Si se dan cuenta, dicen que, ahora si yo divido esto entre n, es la probabilidad de encontrar a las partículas entre entonces, si yo tengo la probabilidad E1, E2, NV de E, y esto lo divido entre n, esta expresión me va a dar la probabilidad de encontrar, o de que una partícula tenga energía entre E1 y E2. De que una partícula tenga energía entre E1 y E2. ¿Okay? Ahora, otra cosa me dice que me dice también, si se dan cuenta, esta es una distribución que a medida que aumenta la energía va disminuyendo la función de probabilidad. Entonces, lo que me dice es que es más fácil o existe una mayor probabilidad de encontrar partículas con energías bajas que encontrar partículas con energías altas. ¿Okay? Entonces, aquí lo que me dice es que existe una mayor probabilidad de encontrar partículas con energías bajas que con energías altas. De hecho, si se dan cuenta, a medida que aumenta la energía de la partícula, esta función va disminuyendo
y entonces el área bajo la curva también va disminuyendo. Entonces, en el límite, lo que me dice es que la probabilidad de tener partículas con energías muy altas que tienden a infinito, la probabilidad va tendiendo a cero. ¿Ok? Ahorita estamos con distribuciones así continuas. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para ver qué nos dice. Entonces, dejo la ley de Boltzmann. A veces, dependiendo del problema, podemos quitarnos de encima la integral, simplificando, a veces no. Depende del problema que nos pidan. Lo correcto es hacer la integral, pero a veces no es tan necesario. Se puede aproximar bien el resultado. ¿Ok? Entonces dice, ejemplo 20.4. Excitación térmica de niveles energéticos atómicos. De niveles energéticos atómicos. Ok, entonces nos dice, los átomos pueden ocupar solo ciertos niveles energéticos discretos. Bueno, dice, considera un gas a una temperatura de 2500 kelvins. Cuyos átomos solo pueden ocupar dos niveles energéticos separados por 1.5 electronvolts, donde un electronvolt es una unidad de energía igual a 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, si están separados, hay dos niveles, los vamos a denotar como E2, que es la energía más alta, E1, la energía más baja. Entonces, E2 menos E1, es decir, la diferencia que hay entre ellos va a ser igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ok? Es lo que nos dice. Lo importante es la diferencia de energía. Ahora dice, determina la razón del número de átomos en el nivel energético superior al número en el nivel energético inferior. Entonces, para resolver esto, como es nivel discreto, o sea, no existen energías intermedias, sino todos están exactamente en E2, entonces, porque uno es un continuo, puedes tener cualquier energía en medio, como lo que vimos hace rato. Aquí me dicen, solo hay dos niveles, en medio no hay nada, ¿ok? Porque me dice, solo pueden ocupar ciertos niveles, esto ya es más como una cuantización de energía. Entonces, NV de E se convierte en partículas o número de partículas con energía E2. Lo mismo con E1. ¿Okay? Cuando son casos discretos, que la energía solo puede ser E1, E2, E3, así, cosas puntuales, este número es exacto. Cuando es continuo, que puede ser una energía que en cualquier lado ahí en medio, existe un número infinito de valores de energía, por eso usamos el diferencial de E, porque a lo mejor con exactamente esa energía no hay,
pero sí en un pequeño intervalo. Pero aquí, como es el caso discreto, bueno, tengo esta expresión. Ahora, si a mí lo que me piden es encontrar la razón entre el número que hay con E2 con E1. Entonces, usamos la ecuación de distribución de Boltzmann. Entonces, ¿qué me dice que va a ser? N0, E a la menos energía E2 sobre K Boltzmann T entre N0, E a la menos E1, K Boltzmann T. Voy a simplificar y esto me va a quedar E a la menos E2 menos E1 sobre K Boltzmann T. Entonces, sobre K Boltzmann T. Ahora, E2 menos E1 sobre K Boltzmann T, E2 menos E1, quedamos que es 1.6 por 10 a la menos 19 joules sobre la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin, por la temperatura, que en este caso son 10.500 kelvins. El Kelvin con Kelvin, Joule con Joule es adimensional, y entonces este factor les va a quedar 1.38 expuesto a la menos 23 por 2.500 inverso por 1.6 expuesto a la menos 19 nos da 4.63. Y entonces esto nos da 4.63. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, uno es que es 1.5 electron volts. Es esto por 1.5. Es que dice por 1.5 electron volts. Entonces es... Entonces aquí la verdadera energía va a ser 2.4 por 10 a la menos 19 joules. Me faltó este 1.5. Entonces esto lo voy a multiplicar por 1.5 y el 4.63 lo voy a multiplicar por 1.5. 6.94. A ver. 6.96. 6.96. Okay. Entonces, esto va a ser igual a E
a la menos 6.96. Entonces esto nos va a dar 9.52 por 10 a la menos 4. Esto quiere decir que aproximadamente por cada molécula que hay en el estado E2, hay 1000 en el estado E1. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, lo voy a poner aquí que NB E2, que esto sea igual a 9.52 por 10 a la menos 4, que implica que por cada molécula con energía E2, hay aproximadamente 1000 con energía E1. Esto viene a comprobar lo que dijimos de la ley de hace rato, que es mucho más probable que las partículas tengan una energía baja que a que tengan una energía alta. Entonces, por cada 1000 con energía E1, va a haber aproximadamente una con E2. ¿Ok? Ahora, esto lo que tenemos ahorita es la distribución para energías. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para velocidades. ¿Ok? Ahora vamos a ver la distribución de rapideces, ¿verdad? Distribución. Distribución de rapidez. ¿Ok? Fue otra fórmula que definió Boltzmann. Entonces vamos a definirla. Entonces, N es el número total de moléculas. ¿Ok? Ahora, NBDB va a ser de N igual a NBDB, va a ser número de moléculas
con rapidez entre V y V más dB. ¿Ok? Ahora, NB o dN sobre N esta fracción va a ser la probabilidad de que una molécula tenga rapidez en el rango V. Ahora, esta es como la definición de una función de distribución. Ahora, el número que nos da Boltzmann es el siguiente. Así. Esta es la función de distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann. Y aquí, bueno, obviamente, lo único que hay que ver es que M0 es la masa de una molécula de gas. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, M0V cuadrada E sobre 2 es la energía cinética. Entonces, esto viene siendo E sobre K Boltzmann T. ¿Ok? Entonces, sigue existiendo este factor. ¿Okay? Ahora, aquí lo que vamos a hacer un dibujo. Siempre que dibujemos funciones así de distribución,
¿Qué es lo que estoy distribuyendo la velocidad? Y esto. Entonces, aquí, si se dan cuenta, si V es 0, esto es 0. Entonces, esto no empieza en 1, esto empieza por acá. Entonces, va más o menos así. A este cerrito. La altura de este cerrito o lo que determina este cerrito es NB. Ahora, el número de partículas que yo voy a encontrar, siempre que les digan NB de V, en realidad es la integral. Entonces, si a mí me interesa encontrar el número de partículas que hay entre B1 y B2, entonces el número de partículas que hay entre B1 el número de partículas que hay con una rapidez entre B1 y B2 va a ser la integral el número de partículas que hay con una rapidez entre B1 y B2 va a ser igual a la integral de B1 a B2 n de B. Entonces, ¿cuál va a ser el número total de partículas? Esta área bajo la curva. Aquí lo aproximamos porque si dB es chiquito, se supone que esto va como un recuadrito. NB, si delta V es chiquito, pues es aproximadamente lo mismo. Si los rangos ya están lejos, esto se convierte en una integral. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que aquí. Pero cuando ya son más largas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es que esta área lo que representa es el número de moléculas o número de partículas que tienen magnitud de velocidades con magnitud de velocidad en el intervalo B1, B2. Si están cerquitas, podemos aproximar B2 como B1 más DB, ¿verdad? Ahora, aquí, viendo esta figura, existen 3 velocidades típicas, ¿ok? Que son las que vamos a estudiar. Entonces, bueno, voy a hacer el dibujito de esta parte. Como que también ya fue. Entonces, hay tres
tres puntos que son importantes y que son diferentes y que tienen que ver con la función de distribución. La primera que ya habíamos visto es la velocidad RMS. Que habíamos dicho que es la raíz del valor, es la raíz del valor promedio del cuadrado. ¿Okay? Esto ya habíamos visto antes que era nada más que antes lo habíamos visto con masa molar. ¿Okay? Aquí es con masa así. Entonces esto es igual a así. Ahora, pues bueno, se supone que ahorita esta velocidad anda por acá. Esta fue la que dedujimos hace algunos videos. ¿Ok? Ahora, la segunda es lo que se conoce como la velocidad más probable. Entonces habíamos dicho, VRMS es la velocidad media cuadrática. Velocidad media cuadrática. ¿Okay? Es la raíz del cuadrado, es la raíz del promedio del cuadrado de la velocidad. Luego, la siguiente es la velocidad MP, que es la velocidad más probable. Entonces dijimos que si esto es una función de distribución, la que va a tener la probabilidad más alta va a ser la que está en el punto más alto aquí. Entonces, ¿cuál es este? No va a ser la velocidad más probable. ¿Cómo se obtiene esa? Bueno, si yo tengo NB, entonces yo debo de diferenciar NB, variable dependiente con respecto de B, igualar a 0. El valor que me da la velocidad, el valor derivo, igual a 0. El valor que me da 0 es la velocidad más probable. ¿Okay? Entonces es la velocidad evaluada en velocidad más probable. ¿Okay? Que esto viene que lo hagan como parte de los problemas que les dejo. ¿Okay? Entonces, siempre que tengan una función de distribución y quieran ver cuál es el valor más probable, sacan la derivada, igualan a 0, que es el máximo, igualan a 0, y el valor de B para el que se da eso es la velocidad más probable. Entonces, aquí, ya cuando lo hacen, les va a quedar que esto es 2K Boltzmann T sobre M0
Entonces, esto es igual a raíz de 2. Esto es aproximadamente 1.41. Si se dan cuenta, este es más grande. Este factor 1.71. 1.73, este factor es más grande que este. Lo demás es igual. Por eso en la velocidad es mayor la velocidad RMS. Aquí vendría siendo velocidad más probable y esta velocidad RMS. Y luego existe otra velocidad que es lo que se conoce como la velocidad promedio. Bueno, en realidad la velocidad está en el dominio, entonces ¿cómo puedo definir la velocidad promedio? Es dividido entre el número de partículas. NB es una función de densidad. ¿Ok? Entonces, es una función de peso. Multiplico NB de B en el intervalo, ¿verdad? En este caso de 0 a infinito. Que no es infinito porque por la relatividad es la velocidad de la luz, pero bueno, para fines prácticos vamos a ponerle que es infinito. Esto también les piden hacerlo en los problemas de tarea, que agarran la distribución NB de distribuciones de Maxwell-Boltzmann, lo multiplican por V, lo integran y lo que sale lo dividen entre N y eso les va a quedar la velocidad promedio. Entonces, la velocidad promedio, ya que lo hagan en su casa como problemas de tarea, les va a quedar que la velocidad promedio va a ser raíz de 8 K Boltzmann T. Entonces aquí les va a quedar raíz de 8 sobre pi, raíz de K Boltzmann T sobre M0, y esto es aproximadamente igual a 1.6 raíz de K Boltzmann T sobre M0. Entonces, este número, el 1.6, si se dan cuenta, está a la mitad. Estos luego los van a hacer de tarea en los problemas que les deje. Entonces, ya que comparan los tres rangos de velocidad, dicen la más chica es la velocidad más probable, la del medio es la velocidad promedio y la más alta es la velocidad media cuadrática. ¿Ok? Ok, ahora. Nos dicen que el pico de esta curva se va a desplazar a la derecha a medida que aumenta la temperatura. Obviamente, al moverse el pico, se van a mover la velocidad más probable, la velocidad promedio y la velocidad más. Entonces, el pico se va a mover hacia la derecha cuando T aumenta. Cuando T aumenta. Obviamente, si T aumenta,
este factor y este factor obviamente al aumentar la temperatura, este factor y este factor aumentan si T aumenta. Entonces el factor KBT aumenta si T aumenta. Entonces el factor raíz de K Boltzmann T sobre M aumenta si T aumenta. ¿Cuáles son los límites de esta función de distribución D igual a 0? Que se supone que es la rapidez, no velocidad, rapidez más la mínima rapidez posible, que es cuando la partícula está quieta, y la máxima se supone que es infinito, aunque la relatividad nos dice que puede ser, no puede ser superior a la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, acuérdense, estas curvas por esta razón son curvas asimétricas. ¿Ok? Entonces, estas curvas son asimétricas. ¿Ok? Curvas asimétricas. Y también lo que nos dice es que a una temperatura dada, mientras menor se aumenta o si M disminuye. O si M0 disminuye. Entonces, fíjense, dice también que si yo tengo partículas con una menor masa, si la masa es menor, este factor aumenta y por lo tanto la distribución de velocidad va a ser más alta. Entonces, por eso nos dice que las partículas con las menores masas, como las del hidrógeno y las del helio, por eso escapan hacia el espacio más fácilmente. ¿Por qué? Porque es más fácil que tengan una velocidad alta que supere la velocidad de escape de gravedad de la Tierra y por eso se van. ¿Cuáles son las partículas que se quedan? Partículas más pesadas como las de nitrógeno y oxígeno. Como tienen una mayor masa, su distribución de velocidad las velocidades no son tan altas, no pueden romper la velocidad de escape de la Tierra y por eso se quedan. Y eso explica por qué la atmósfera está básicamente compuesta de N2 y O2. Entonces, aquí lo que nos dice es que las partículas de H2 y O2 escapan, H2 y helio escapan, y las que se quedan son las de nitrógeno y oxígeno se quedan. ¿Por qué escapan? Porque son más pesadas. No, se escapan porque son más ligeras. Y lo que nos dice aquí es que si la masa es ligera, este factor aumenta
Si este factor aumenta, la curva de velocidades se mueve a la derecha, entonces es más probable que tengan velocidades altas. ¡Pum! Aquí se quedan. ¿Por qué? Porque son más pesadas. Obviamente, si son más pesadas, M aumenta, este factor disminuye, la curva no está tan cargada a la derecha, por lo tanto las velocidades accesibles no son tan altas y por eso se quedan velocidades más bajas que no rompen que no superan la velocidad de escape de la Tierra. Y aquí también nos dicen que, nos dibujan otra cosita. Otra cosa así como de matemáticas, si ustedes integran 1 entre n b de b, esto se dice que la curva está normalizada. Si yo divido entre el n, esto se convierte en una curva de probabilidad. Entonces, si ustedes integran esta curva de probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que la partícula tenga alguna velocidad? ¿Cuál? No sé, la que sea, es 1. ¿Ok? Entonces, esta es una curva de probabilidad. Ahora, si dibujamos, entonces esto quiere decir que esta curva va a ser una curva de área 1. Va a tener área 1. Sin importar TM1. Okay, entonces, en este caso, va a ser área 1 sin importar T. Sin importar el valor de T o M0. Entonces, si ustedes dibujan dos curvas con velocidades, no, aquí no puede cruzar, pero así. Y luego dibujan otra. Ambas curvas van a tener, por ejemplo, esta sería una curva para una velocidad más baja. Por ejemplo, T igual a 300K. Que nos la pintan como el nitro, el que... moléculas de nitrógeno a 300 kelvins. Y aquí son 900 kelvins. Entonces, si se dan cuenta, en ambos casos la velocidad más probable se movió a la derecha, al igual que la velocidad promedio y la velocidad RMS. Se movieron a la derecha, pero como es una curva de probabilidad, el área tiene que ser 1. ¿Okay? Aquí, si se dan cuenta, estas velocidades son más probables. Estas de por acá son más altas. Por eso hace que el valor medio suba. Pero como el área tiene que ser 1, por eso se achaparra, porque no puedo superar el área 1. Entonces, si esto de aquí crece, lo de a la izquierda, los valores bajos se van disminuyendo. Entonces, por eso, esta curva como que se achaparra un poquito. Y entonces le vamos a poner que la curva se achaparra al aumentar T. O se extiende horizontalmente y se extiende horizontalmente
al aumentar T o al decrecer M. ¿Qué es lo que vimos acá? Aumenta la temperatura o disminuye el M0, va a haber una probabilidad de que las partículas con velocidades, una probabilidad mayor de que las partículas tengan velocidades altas. Y para acabar aquí ya nos dice que el fenómeno de evaporación tiene algo parecido. Las partículas tienen distintas velocidades, ¿ok? Pero hay unas que tienen velocidades más altas. Entonces, al aumentar la temperatura, unas van a tener velocidad más alta y van a escapar del líquido, las que tengan mayor velocidad y se van, ¿ok? Entonces, en el proceso de evaporación, se van las que tienen más energía, se quedan las que tienen menos energía, y entonces esto nos presenta a la evaporación como un proceso de enfriamiento. Por eso cuando tienen vapor en la mano y le soplan, se siente frío. ¿Por qué? Porque en el vapor se van a evaporar y las primeras que se van a ir son las que tienen velocidades más altas. ¿Cuáles se quedan? Las que tienen velocidades más bajas, que es una temperatura menor. ¿Ok? Entonces, en este caso, la evaporación es un proceso de enfriamiento. Las primeras que escapan son las que tienen velocidades altas, las que se quedan son las que tienen velocidades más bajas. Por eso es la sensación térmica. ¿Ok? Entonces, ya nada más para acabar, hacemos este ejemplo. Hacemos este ejemplo y terminamos. Entonces dice, ejemplo 20.5, rapideces moleculares en el hidrógeno. Rapideces moleculares en el gas hidrógeno. Entonces dice, una muestra de 0.5 moles de gas hidrógeno está a 300 Kelvin. Entonces, temperatura, 300 Kelvin, gas hidrógeno. Entonces, la masa del hidrógeno es gas hidrógeno. Entonces, acuérdense que es H2. Entonces, la masa del hidrógeno va a ser la masa del H2 va a ser 2 veces la masa del protón. Entonces, 1.67. Entonces, esto nos va a dar 1.67 por 2. 3.34. Esta es la masa del hidrógeno gas. ¿Okay? Entonces dice, encuentra la rapidez promedio, la RMS y la más probable. ¿Okay? Entonces, 1. Tenemos que evaluar el factor K-Boltzmann-T sobre M. Entonces, este va a ser 1.38 por 10 a la menos 23 Joule Kelvin por 300 Kelvin sobre 3.34 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, el factor este nos va a quedar 1.38 expuesto a la menos 23 por 300 entre 3.34 expuesto a la menos 27. Y a eso le saco raíz
nos va a dar 1113.34. ¿Ok? Así. Metros por segundo, ¿verdad? Algo así, ¿no? Entonces, la velocidad promedio quedamos que era 1.6 K Boltzmann T sobre M. Esto era raíz de 8 sobre pi. Y entonces esto nos va a dar 1776.63 metros por segundo. La velocidad RMS es 1.73. Acuérdense que es raíz de 3 K Boltzmann T sobre M. Entonces es 1113.34 por raíz de 3 y nos va a dar 1928.36 metros por segundo, y la velocidad más probable va a ser 1.41 K Boltzmann T sobre M. Entonces es 1113.34 por raíz de 2, 1574.5 por 10 a la 3, sí. ¿Ok? Y ya. Entonces aquí, para no estar calculando muchas veces, primero el factor lo calculo desde arriba y ¡pum! Luego ya les doy a lo que me piden. Y finalmente dice, encuentra el número de moléculas con rapideces entre 400 y 401 metros. Bueno, entonces mejor, para no extenderme mucho, el inciso B se los dejo de tarea. Ahí viene cómo hacerlo. Acuérdense, es la página 550. Ya viene resuelto. Nada más hay que hacerlo. Entonces se los dejo de tarea para que lo hagan, para ya no extenderme tampoco mucho. ¿Ok? Entonces el inciso B va a ser de tarea. ¿Ok? Que dice, encuentra el número de moléculas con rapideces entre 400 y 401. ¿Ok? Inciso B, tarea. Y ya con eso acabamos la sección 20.5 y ya con eso acabamos el capítulo 20 y ya es el último tema para el examen. Entonces el examen, segundo examen, va a venir hasta aquí. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, eso sería todo por... Aquí dice velocidad cero. Nada más. Esto es velocidad igual a cero. Este punto dice velocidad igual a cero. De la velocidad mínima. ¿Verdad? Y ya. Bueno, ahora sí, eso sería todo. ¿Vale? Y ya. Bueno, y ya con esto acabamos el segundo parcial. Vale. Adiós.